Voy suelto, mi ganga viene alumbrando, ¿cómo es? ¿Cómo es? El lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, mi ganga viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, mi ganga viene alumbrando. Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos. El tema en la noche de hoy es el lenguaje congo en el Palo Monte. El lenguaje congo o kikongo o los dialectos que existían en Tierra Congo se utilizan dentro de los rituales del Palo Monte de muchas formas. Rezos congo para ciertos rituales que se realizan con personas iniciadas de la religión. Pero voy a hablar de una particularidad con el lenguaje congo que está creando un sinsabor, específicamente con personas que están empezando la religión. Hay personas que quieren conocer del Palo Monte. Y dentro de los foros que encontramos en las redes sociales, hay unos tatas que utilizan lenguaje congo por razones que yo lo que entiendo es para figurear, lucir, aparentar que tiene conocimientos ancestrales de la religión. Pero la pregunta que yo me hago aquí es, estas personas quieren conocer la religión y no van a conocer la religión si usted está hablándole en un lenguaje que ellos no entienden. Porque hay conceptos que te puede entender una persona que ha venido de esta tradición, pero una persona que está empezando a conocer el Palo Monte, usted le puede hablar en lenguaje congo. Pues se está dando una dinámica donde unos tatas se ponen a hablar dentro de los foros en lenguaje bantú y mucha jerga, como para guillería, como dicen en Puerto Rico, para echársela. Y yo voy a hacer mi planteamiento siguiente ante esta situación. Guste a quien le guste. El lenguaje congo o los dialectos de Tierra Congo se utilizan en rituales en los monanzos o en las casas religiosas. ¿Ok? Así que es impropio y a la misma vez irrespetuoso de una persona que esté iniciada en la religión empezar a utilizar terminología o dialectos de la religión a personas que no conocen nada del Palo Monte. Es el lenguaje de Tierra Congo, déjelo para su monanzo o su casa religiosa. Pero en los foros no empiece a hablar de esa forma porque la gente no lo entiende. Usted está hablando en chino, vamos a decirlo así en palabras textuales. Si usted quiere hablar del lenguaje congo, qué significa cada palabra, qué significado, pues eso hay foros para eso. Y tiene que ser contacta con gente iniciada en la religión que sabe. Pero ¿cómo usted va a ponerse a hablar a una persona bendito que esté empezando a conocer esto?
Y yo le voy a decir algo, voy a ir más profundo ahora en esto que estoy planteando ahora. La pregunta que yo le hago a usted, el muerto que usted tiene en su fundamento, su enfumbi, es un espíritu ancestral que usted lo buscó en el Congo, o un espíritu que trajo de tierra cubana, que son una descendencia primaria de los primeros esclavos congos que vino a esta tierra. Le hago esa pregunta porque hay cosas que usted puede hablar en Congo y hay cosas que usted tiene que hablar en español o en inglés. ¿Por qué? Porque el enfumbi que usted montó ahí no es un espíritu ancestral, es un espíritu, en el caso del puertorriqueño, que se crió en tierra puertorriqueña. El tata que monta un fundamento en México, pues es un mexicano que es un enfumbi. En Venezuela, una persona montó un fundamento con un espíritu de un venezolano que vivió en su tierra. ¿Y qué lenguaje hablaban ellos? El venezolano, el puertorriqueño, el mexicano. ¿Qué lenguaje ellos hablaban? Español. Recuérdese, cuando usted muere, usted no va a adquirir más conocimiento del que tuvo cuando vivió en este plano material. Así que si ese muerto no viene de esas tradiciones y usted se pone a hablar en lenguaje kikongo o en alguno de los dialectos de tierra Congo, no le va a entender el enfumbi. A no ser que sea un espíritu que haya venido, que se haya iniciado en la religión, que eso es otra cosa. Pero esos mismos que han sido iniciados en la religión, tampoco usted puede ir con un lenguaje profundo o con un profundo dialecto del Congo, porque no te va a entender. Te va a entender unas palabras base. Aquí hay una mezcla, se habla lenguaje congo y lenguaje en español, si no lo sabía. Y yo lo que estoy viendo aquí es que la gente tiene que tener claro que solamente un espíritu ancestral de esta religión, o un espíritu de los primeros esclavos congos que vivieron en Cuba, podrían entender, de acuerdo a la naturaleza de ese espíritu, cómo dio su caída, podrían entender lo que usted está hablando. Pero usted le va a hablar kikongo a un muerto puertorriqueño, a un espíritu de un puertorriqueño, o a un espíritu de un mexicano, o si su enfumbe es un norteamericano, usted tiene que hablarle en inglés a ese enfumbi. Yo tengo que clarificar esto porque yo estoy viendo gente haciendo barbaridades. Usted puede cantar, puede hacer unos mambos y los espíritus ancestrales pueden escucharle. Pero cuando yo estoy hablando de un enfumbe, que es aquel espíritu que trabaja con usted para realizar el trabajo espiritual, el cual usted le da unas enseñanzas a ese espíritu, específicamente una instrucción para realizar un trabajo. Usted no le puede hablar en bantú, usted tiene que hablarle en arroz y en habichuela español. Entonces yo tuve una discusión con Tata que todo su lenguaje con guillería de que él sabía definiciones en Congo, ¿no? Tú la sabes, yo he estudiado los libros de Jesús Guerra, he estudiado distintos vocabularios que hay por ahí, yo estudio eso.
Pero cuando yo voy a hablar con un cliente, yo no le voy a hablar en bantú, ni le voy a hablar en dialecto. Yo le voy a usar palabras básicas, voy a hablarle de fumbe, voy a hablarle de enganga, de lo que es una menga, de lo que es una chamba. Palabras básicas que después que tú se las explicas a la gente las puede entender. Pero no busque lenguaje rebuscado, porque la gente no le va a entender, no le va a comprender. Y yo no quiero imaginarme que usted tenga un espíritu de fundamento y se ponga a hablar en dialecto congo y ese espíritu no entienda ni papa de lo que usted está diciendo. Y lo que le va a decir es hablando en cristiano. Salam aleikum, aleikum salam.